Hola amores, ¿cómo estáis? Vamos hoy con, ya lo veis en el título, el rey de los perfumes, el más maravilloso de todos los perfumes jamás creados. Salimar de Guerlain. Bien, vamos con el perfume. Os voy a enseñar el frasco y me diréis, Isa, has gastado el frasco. Y yo ahora después os cuento las condiciones en las que hemos gastado este frasco de Salimar. Y también os voy a mostrar que tengo por acá el perfume de Salimar, pero en una cajita de miniaturas de colección. Aquí lo tengo, fijaros. Esta es una micro miniatura, puesto que estos perfumes tienen 1 mililitro de perfume. Aquí lo tenemos. Además me gusta mucho porque tiene la forma del perfume clásico, porque ahora tiene esta forma en la que es más pequeño el taponcito, está más así. Bueno, pues así, con esta forma tan preciosa, era de los primeros Salimar. Fijaros qué preciosidad de perfume. Vamos con sus notas primero y después os comento qué me pasa a mí con este perfume. Salimar es un perfume del año 1925, de la familia Oriental Especiada. Sus notas de fondo son cítricos, mandarinos, cedro, bergamota y limón. Notas de corazón, iris, pachulí, vetiver y rosa. Notas de fondo, cuero, sándalo o poponaco, almizcle, civeta, vainilla, incienso y abatonca. Bueno, ¿qué me pasó a mí con este perfume? Creo que este es de esos perfumes que escuchas a todo el mundo: esto es maravilloso, esto es impresionante, es el mejor perfume que se ha creado, joya entre las joyas de la perfumería, ¿no? Te pones a leer en foros, en Fragántica, en páginas, a escuchar muchos youtubers y todos te dicen lo mismo, ¿no? La joya entre las joyas de la perfumería. Voy a poner aquí un poquito en un papel y voy a ponerlo de forma que no me toque. Que no me toque el perfume. Porque bueno, ¿qué os digo de este perfume? Sí, yo lo compré escuchando hace mucho, casi al principio de comenzar con el canal, hace ya como 4 años, ¿no? ¿Qué pasa? Yo escucho por todas partes que es el rey de los perfumes, lo más alto en lo que es la perfumería femenina, es impresionante, es maravilloso y todo lo que podamos decir fantástico de él. Pero yo lo pruebo y aunque es cierto que tiene un inicio, este perfume agradable, tiene un inicio agradable, por cierto, este es el Eau de Parfum, tiene un inicio que es agradable, resulta fresco, con su toque atalcado, tiene unas flores hermosas, tiene una combinación con ese toque clásico, porque tiene un toque clásico sí o sí este perfume, tiene ese toque clásico, pero empieza con una nota bella, muy hermosa, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Que es un perfume que tiene mucha duración, tiene cierta intensidad y tiene una duración buenísima, el Eau de Parfum, ¿vale? ¿Qué pasa? Poco a poco empiezo a notar ese aroma atalcado. Sobre todo que ahí en el fondo sobresale entre el iris y la rosa, y ese toque atalcado a mí con el paso de las horas me empieza a agobiar, muy atalcado, y yo, uff, madre mía, y llega un momento en el que ya no podía con él, no podía con él. Pero para mí la peor parte es el fondo de este perfume. Cuando llego a la parte de la civeta y del almizcle súper animálico que contiene este perfume. Súper animálico, al menos para mi olfato. Que yo, cuando ya se me junta la parte atalcada y la parte de almizcle de civeta y de almizcle, digo, ay madre mía, yo no puedo con él. Yo no puedo con él. El perfume más maravilloso del mundo. El rey de los perfumes. La mejor creación de Guerlain. Es uno de los perfumes más vendidos y todo lo que tú quieras. Pero yo no podía con él. Yo no puedo con este perfume. Y más cuando llego a esa parte de almizcle que digo, ay madre mía, ¿cómo lo hago? ¿Qué me pasa? Que lo intento. Y lo intento otra vez.
¿Cuántas veces os habéis obligado a vosotras mismas a probar un perfume una y otra vez, diciendo, es que me tiene que gustar? ¿Cómo es posible que uno de los más maravillosos perfumes del mundo, que todo el mundo habla bien de él, y que yo me lo pongo y que no lo soporto? Pues yo lo intento una vez y otra vez y otra vez y no hay manera. No hay manera, señores. De las últimas veces digo, es que me revuelve el cuerpo, sobre todo esa última parte, ¿no? Tiene un inicio bonito y os digo, por ejemplo, lo que queda aquí, que lo pruebas así en esos restos que te queda en la boquilla, es que huele incluso bonito, pero no lo volveré a probar jamás en la vida. Este líquido del perfume original no lo abriré en la vida. ¿Y qué pasó? Pues no podía con él. Entonces terminé dándoselo a mi madre, que vive con mi hermana, entre otros perfumes. Les dije, toma, si te gusta quédatelo, si no, dáselo a otra amiga. Se lo das a una amiga, pero yo no me lo puedo poner. Y es una tristeza, la verdad. Un perfume que se habla muy bien de él y demás, pero yo no soy capaz de ponérmelo, sobre todo por esas notas animálicas. Esto fue, ya os digo, como hace unos 4 años o por ahí. No sé si con las reformulaciones últimas que ha habido con el tema de los almizcles animales, ese tono almizclado se haya rebajado un poco, pero aún así es un perfume que a mí, el intenso olor atalcado que tiene, me sigue cansando, no lo llevaría tampoco por eso. Y si han tratado de recrear esas notas animálicas en este perfume, yo no puedo llevarlo. O sea, yo prefiero decirlo, porque cuántas veces vosotras, yo lo sé, muchas veces creamos esa expectación con un perfume, yo misma lo habré hecho, ¿no? Un perfume que me llega y digo, guau, es que me encanta, es maravilloso, qué preciosidad de perfume, hay que tenerlo todo el mundo. Y creas una expectación, luego la persona lo prueba y descubre un perfume y dice, ¿y esto es que no lo puedo llevar? Pues eso es lo que a mí me pasó con este perfume. Si lo veis, no he comprado, después de este no he probado ningún perfume ni variaciones de Shalimar en este canal, porque solo con saber que siguen teniendo esa base atalcada en el perfume, que es muy parecida a este y demás, no me arriesgo. Es que yo creo que he tenido esa tan mala experiencia con este perfume y sobre todo esa base de aroma, entendedme, ¿vale? Entendedme, porque no quiero decir que sea un mal perfume, solamente que yo no acepto las notas que lleva este perfume. Y os puede haber pasado con muchos perfumes. Entonces yo, después de la experiencia con este perfume, no he echado mano a ningún otro perfume de Shalimar, teniendo en mente ese aroma que no soporto de la civeta y demás. Es verdad que ahora en la actualidad hay perfumes que llevan almizcle blanco, que es una recreación porque, o sea, es artificial. Y estos almizcles blancos prácticamente huelen más casi dulces. Tiene un almizcle dulzón que es muy llevadero. Pero sin embargo los perfumes que en aquella época llevaban la civeta y el almizcle y tal, yo de verdad, perdonadme, pero yo no soy capaz de llevarlo. Y es más, yo este perfume porque lo compré y se lo regalé a mi madre, pero yo no lo compraba para alguien que quiero, la verdad. Perdonadme, ¿vale? Es que ¿cómo decirlo, no? ¿Cómo dices, este perfume lo detesto? ¿Cómo lo dices, no? Y sobre todo, creo que después de que podáis ver montones de reseñas de personas que digan que es la joya del mundo de los perfumes, llego yo y suelto los perros y digo, este perfume, no. Y prefiero decirlo tal cual y con una sinceridad que me hará ganar muchos dislikes. Pero prefiero decirlo porque es posible que haya personas que sientan como yo, que oye, los perfumes clásicos, hay clásicos que huelen muy bien, que son muy llevaderos, que hay algunos que que parecen pesados, que te pueden parecer de señora. Oye, decir que es de señora no es malo, porque hay señoras muy elegantes, cuidado, ¿eh? O sea que nos podemos encontrar clásicos, perfumes clásicos, con ese aroma de señora elegante que dices, qué bien huele. Pero yo, en mi olfato, sabéis que tengo mucho problema con los aromas animálicos tal cual. Esos aromas que huelen a esa hormona animal que, bueno, no digo a qué se parece que huele, pero seguro que muchas
es posible que entre vosotras haya personas que les pase como a mí con este tipo de aromas. Así que bueno, es una reseña que yo lo sé. Me vais a decir que es un perfume maravilloso, que lo adoráis. Digo, y lo digo, de inicio tiene ese aroma que es muy agradable, muy bonito. Pero luego se me va torciendo a mí. Yo sé que lo vais a entender, porque todos hemos tenido la experiencia de un perfume que por muy bien que se habla de él, no lo hemos podido soportar. Y además, entraría en esos perfumes para mí de los que lo compré porque oí hablar de él muchísimo y no pude con él. No pude con él. Se lo di a mi hermana y a mi madre hace ya unos años para que lo gastaran. Cuando lo gastaron, me dieron el frasco por si quería hacer algo con él. Así que bueno, amigos, desde la más absoluta sinceridad de esta reseña, porque no todos sentimos igual, no todos los perfumes son maravillosos para todos y hay que ser sincero con las reseñas, aún en un perfume que pueda ser lo más maravilloso para todos. Así que bueno, amigos, espero que os haya gustado esta reseña. Por supuesto, encantada de saber vuestras opiniones de este perfume o incluso qué perfume has comprado por esas reseñas maravillosas de perfumes y resulta que no te ha gustado. También me puedes echar a mí la culpa, ¿eh? Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume.